Todo el bosque está conectado, incluso los árboles que jamás se han tocado. Lo que parece distancia es continuidad. Lo que parece separación es una ilusión de la superficie. Bajo la tierra, en la oscuridad donde nadie mira, existe una red viva que enlaza raíces, intercambia energía y sostiene lo que creemos independiente. El bosque no es un conjunto de árboles aislados, es un sistema unido por algo que casi nadie ve. Y esa red ha estado allí, mucho antes de que entendiéramos lo que significa estar conectados. Bajo tus pies, en silencio absoluto, vive una estructura que no busca protagonismo. No tiene hojas, no tiene tronco, no compite por la luz. Se expande en la humedad del suelo como un pensamiento profundo que nunca duerme. Millones de filamentos microscópicos avanzando en todas direcciones, tocando raíces, atravesando la tierra, enlazando árboles que en la superficie parecen separados por metros o por especies. Un árbol puede estar solo ante tus ojos, pero bajo tierra ya no lo está. Un bosque que parece fragmentado arriba es una continuidad viva abajo. Eso es el micelio. El micelio es una estructura vegetativa de los hongos. Está compuesto por hifas diminutas que forman una red subterránea llamada red micorrícica. A través de esta red, los hongos establecen una simbiosis precisa con las raíces de los árboles. El árbol produce azúcares mediante la fotosíntesis. El hongo los recibe. En cambio, entrega minerales, agua y protección contra patógenos. Pero esa es solo la función básica. Lo extraordinario es esto. El micelio redistribuye nutriente entre árboles. Transporta señales químicas cuando hay amenaza. Compensa zonas del bosque donde hay escasez. Integra árboles jóvenes al sistema. Sostiene a los más débiles. No existe un centro de mando. No hay jerarquía visible. No hay un árbol dominante controlando la red. Hay intercambio, hay flujo, hay equilibrio dinámico. Y puede extenderse kilómetros. Puede vivir décadas. Puede sobrevivir incluso cuando los árboles mueren. Lo visible del bosque es apenas la expresión. La estructura real está debajo. El micelio revela algo profundamente inquietante. La fuerza de un sistema no depende del tamaño de lo que se ve, depende de la calidad de lo que conecta. Un árbol aislado es vulnerable al viento, a la sequía, a la enfermedad. Un bosque interconectado es resiliente, porque cuando uno sufre, la red responde. Cuando uno escasea, la red redistribuye. Cuando uno cae, la red conserva memoria. Sí, memoria. Después de incendios forestales, muchas veces el micelio permanece vivo bajo la tierra, guardando información biológica, sosteniendo la posibilidad de regeneración. Eso lo convierte en algo más que un organismo. Lo convierte en ingeniería viva. El bosque no es fuerte por sus troncos, es fuerte por su red. La altura impresiona, la conexión sostiene. La superficie aparenta independencia. La profundidad revela interdependencia. Lo que parece individual está sostenido por algo mayor. Y nosotros no estamos fuera de esa lógica. También vivimos sostenidos por tramas que no vemos. Nuestra estabilidad emocional depende de vínculos que aprendimos a construir o a romper. Nuestra forma de amar, de discutir, de confiar, viene de redes anteriores que nos moldearon sin pedir permiso. Cuando alguien en una familia decide reaccionar con violencia, no afecta solo el momento, altera el clima completo. Cuando alguien elige hacerse responsable, también reordena el sistema. Cuando en un equipo uno compite por ego, fragmenta. Cuando coopera, fortalece. Nada es aislado. Cada actitud alimenta algo mayor que nosotros mismos. Por eso no basta con entender que estamos conectados. Implica actuar como si cada palabra, cada decisión y cada silencio tuviera peso estructural. Porque lo tiene. Lo visible no es secundario, es fundamental. El bosque no se mantiene por lo que crece hacia el cielo, se mantiene por lo que se entrelaza bajo tierra. Sin micelio no hay cooperación.
Sin cooperación no hay equilibrio. Sin equilibrio no hay bosque. Solo árboles aislados compitiendo hasta agotarse. El micelio transforma competencia en sistema, transforma separación en continuidad, transforma fragilidad individual en estabilidad colectiva. No necesita aplausos, no necesita reconocimiento. Su existencia es silenciosa, pero decisiva. La próxima vez que mires un bosque, no te quedes en lo que se eleva. Recuerda que bajo tus pies existe una inteligencia silenciosa que conecta, redistribuye y sostiene. El bosque no vive por lo que se ve, vive por lo que se conecta. Y esa red ha estado allí todo el tiempo, en la oscuridad, sosteniendo todo, sin pedir nada a cambio. El agua no tiene forma propia y sin embargo le ha dado forma a todo. Montañas, valles, ríos, océanos, incluso a ti. Parece suave, parece dócil, parece transparente, pero el agua ha atravesado piedra, ha moldeado continentes y ha sostenido la vida durante miles de millones de años. Lo que fluye también transforma y lo que parece frágil puede ser imparable. El agua está en todas partes, en las nubes que no ves formarse, en la lluvia que cae sin anunciarse, en el río que avanza sin pedir permiso, en el mar que respira con mareas constantes. Pero lo que más desconcierta del agua no es su presencia, es su comportamiento. No lucha contra la roca, la rodea. No se enfrenta a la montaña, la erosiona con paciencia. No se aferra a una forma, se adapta. Puede ser vapor invisible, puede ser hielo sólido, puede ser corriente poderosa. 13 estados, una misma esencia. El agua no resiste el cambio, se convierte en él. Científicamente el agua es una molécula simple, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O, pero esa simplicidad es engañosa. El agua tiene propiedades únicas: alta cohesión, alta tensión superficial, capacidad de almacenar y transferir calor, capacidad de disolver más sustancias que casi cualquier otro líquido. Es el gran solvente, el gran transportador, el gran regulador térmico del planeta. Sin agua no hay metabolismo, no hay circulación, no hay vida. Más del 70% del planeta está cubierto por ella. Más del 60% de tu cuerpo es agua. No es un recurso más, es la condición básica de existencia. Pero más allá de la química, el agua encarna un principio, el principio del flujo. Nada en el agua es estático. Un río detenido deja de ser río. Un lago que no se renueva se estanca. El océano mismo está en movimiento constante. La vida no se sostiene en lo rígido, se sostiene en lo que circula. El agua no acumula poder, lo distribuye. No se aferra a una forma permanente, se adapta a cada contenedor sin perder su esencia. Puede caer desde el cielo con violencia, puede evaporarse en silencio, puede filtrarse por grietas invisibles. Y aún así, sigue siendo agua. Eso es inteligencia natural. No la inteligencia que domina, la inteligencia que comprende el movimiento. No la que impone estructura, la que encuentra camino. Porque el agua siempre encuentra camino. Ha tallado cañones profundos sin prisa. Ha desgastado acantilados centímetro a centímetro. Ha atravesado roca sólida con constancia invisible. No por fuerza inmediata, sino por persistencia. Lo que parece suave, con el tiempo redefine lo que parece inamovible. El agua enseña algo silencioso pero radical. La rigidez se quiebra, el flujo perdura. Puede congelarse bajo presión extrema,
puede evaporarse bajo calor intenso, puede adaptarse a condiciones extremas, pero nunca deja de participar en el ciclo. El agua no desaparece, se transforma. Eso la convierte en un sistema circular, no lineal. Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía, una danza perpetua. Nada se pierde, todo cambia de estado. Lo que fluye no se estanca, lo que se adapta no se rompe, lo que circula permanece. El agua no necesita imponerse para transformar, su constancia es suficiente. La montaña parece fuerte, pero el río decide su forma con el tiempo. La roca parece eterna, pero el agua la redibuja. Lo flexible no es débil, es resiliente. Lo adaptable no es inestable, es inteligente. El agua no grita su poder, lo demuestra con paciencia. Y entonces la pregunta deja de ser científica y se vuelve personal. Si más del 60% de tu cuerpo es agua, ¿por qué insistes en vivir como piedra? Te han enseñado que resistir es fortaleza, que endurecerte es madurar, que no cambiar es coherencia. Pero el agua demuestra lo contrario. Lo rígido se fractura bajo presión, lo flexible se reconfigura. Mira tu vida, las decisiones que se repiten, los proyectos que no avanzan, las emociones que no expresas, las decisiones que postergas por miedo. Eso no es firmeza, eso es estancamiento. Un río que no fluye deja de oxigenarse, una mente que no evoluciona deja de comprender, un corazón que no suelta empieza a acumular peso. El agua no pelea contra el obstáculo, encuentra camino. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Si una situación no cambia, cambia tú la forma de abordarla. Si una puerta se cierra, rodéala. Si una etapa termina, transfórmate. No te aferres a una versión antigua de ti mismo. Adáptate sin traicionarte. Porque adaptarse no es rendirse, es inteligencia en movimiento. El agua no pierde su esencia cuando se evapora. No deja de ser agua cuando se congela. No deja de existir cuando desaparece el horizonte. Cambia de estado. Y tal vez esa sea la lección más incómoda y más poderosa. No estás aquí para resistirlo todo. Estás aquí para aprender a fluir. Porque lo que se aferra, se rompe. Lo que fluye, permanece. Por ello, la próxima vez que mires un río, no veas solo agua corriendo. Observa el principio que representa. Nada en la naturaleza sobrevive aislado del cambio. Nada permanece rígido sin pagar un precio. El agua no lucha contra el movimiento, se convierte en movimiento. Y en ese fluir constante ha sostenido la vida desde el inicio del planeta. No por imponerse, sino por adaptarse. No por resistirse, sino por transformarse. El agua no tiene forma propia, pero le ha dado forma a todo. La telaraña no se impone, se extiende, no ocupa espacios con violencia, lo dibuja con precisión. Parece frágil, un hilo fino suspendido en el aire, casi invisible. Pero esa estructura ligera puede resistir impactos, vibraciones, cambios de viento y cumplir su función con una eficiencia extraordinaria. Lo que parece débil es en realidad una obra de ingeniería viva, y todo comienza con un solo hilo. Una araña no construye al azar. Primero lanza un filamento al viento, y ese hilo viaja, se adhiere, crea el primer puente. Luego viene el marco, después los radios que parten desde el centro, y finalmente la espiral que conecta todo. Nada sobra, nada es decorativo,
Cada hilo tiene tensión exacta, cada unión tiene propósito, cada punto está calculado por instinto evolutivo. La telaraña no es un enredo, es una red estratégica. La seda de araña a nivel molecular es uno de los materiales naturales más resistentes del planeta. Más fuerte que el acero en proporción a su peso, más flexible que muchos polímeros sintéticos. Puede estirarse sin romperse, puede absorber energía sin colapsar. Eso le permite hacer algo extraordinario, sostenerse en equilibrio constante entre tensión y flexibilidad. Si fuera rígida, se rompería en el primer impacto. Si fuera demasiado laxa, perdería forma. Su fuerza está en la tensión equilibrada, y ese es el principio que la define. La telaraña no es solo una trampa, es un sistema de información. Cada vibración viaja por los hilos hasta el centro. La araña no necesita ver, siente. Distingue entre el viento, la hoja cayendo y una presa atrapada. La red amplifica señales, conecta puntos distantes, convierte el aire en canal de comunicación. Lo que ocurre en un extremo se siente en el centro, y eso transforma la estructura en algo más que hilos. La convierte en un campo sensorial. La telaraña representa la arquitectura de la tensión consciente. No existe estabilidad sin tensión. Todo sistema que sostiene algo necesita puntos de anclaje, líneas de fuerza y equilibrio dinámico. Demasiada tensión rompe, muy poca tensión colapsa. El equilibrio no es una ausencia de presión, es distribución inteligente de presión. Cada hilo soporta una parte, ninguno carga todo. La fuerza no está en un punto aislado, está en la red completa. Y lo más importante, si una parte se rompe, la araña reconstruye, no abandona la estructura, la repara. La telaraña no es permanente, es renovable. Cada amanecer puede traer una nueva reconstrucción completa, y sin embargo la arquitectura esencial se repite, porque el principio permanece. Aquí es donde el principio deja de ser biológica y se vuelve humano, porque nosotros también somos una red. No somos una pieza aislada intentando sostenerlo todo. Somos un sistema de tensiones, relaciones, decisiones y puntos de anclaje. Nuestra disciplina es un hilo. Nuestros valores son otro, nuestros límites son otro más, nuestra visión el centro. Cuando intentamos cargar todo en un solo punto, una sola habilidad, una sola fuente de validación, una sola estrategia, nos rompemos. Cuando distribuimos la presión con inteligencia, nos volvemos resilientes. Esto nos enseña que la estabilidad no viene de eliminar la presión, sino de aprender a diseñarla, que no se trata de vivir sin tensión, sino de elegir qué tensiones sostienen nuestra arquitectura. Que cada conexión que construimos, personas, hábitos, proyectos, forma parte de la red que nos sostiene. Por eso no buscamos rigidez, buscamos estructura. No buscamos ausencia de impacto, buscamos capacidad de absorberlo. No buscamos controlar el viento, aprendemos a integrarlo. La pregunta no es si habrá presión. La pregunta es, ¿está bien diseñada tu red? Lo que parece frágil puede ser extraordinariamente resistente, lo que parece simple puede ser profundamente estratégico. La telaraña no compite con el entorno, lo utiliza. No se enfrenta al viento, lo integra. No busca dominar el espacio, lo interpreta. La fuerza no siempre es volumen, a veces es diseño. La resistencia no siempre es dureza, a veces es elasticidad. Y la estabilidad no siempre es rigidez, a veces es tensión equilibrada. La próxima vez que veas una telaraña brillando con el rocío de la mañana, no la mires como algo insignificante. Observa la arquitectura invisible que sostiene cada hilo. Observa cómo casi lo invisible puede estructurar el espacio. La telaraña no es solo una red suspendida en el aire. Es un recordatorio de que toda estructura sólida necesita tensión, equilibrio y conexión. No se mantiene por su grosor, se mantiene por su diseño. Y en esa delicada tensión reside su verdadera fuerza. Mira el cielo. Miles de millones de estrellas, galaxias que giran en espirales perfectas, constelaciones que parecen suspendidas en un equilibrio eterno. Ahora escucha esto. Todo lo que puedes ver, planetas, soles, nebulosas, tú, yo, representa apenas una pequeña fracción del universo.
La mayor parte de lo que existe no emite luz, no refleja luz, no puede verse y aún así sostiene todo. Los científicos la llaman materia oscura, no porque sea maligna, no porque sea misteriosa por capricho, sino porque no interactúa con la luz. No la vemos, pero vemos su efecto. Las galaxias giran a velocidades que no deberían ser posibles. Si solo existiera la materia visible, se dispersarían. Sin embargo, permanecen unidas. Algo invisible las mantiene cohesionadas. Algo que no brilla, pero pesa. Algo que no aparece, pero sostiene. Imagina eso por un momento. Lo que mantiene unido el universo no es lo que más brilla, no es lo que más se muestra, es lo que no se ve. La materia oscura forma una especie de esqueleto cósmico, una red gigantesca que atraviesa el universo. Las galaxias no están distribuidas al azar, siguen ese entramado invisible, como si hubiera una arquitectura secreta detrás del espectáculo de luces. Las estrellas son todo el decorado, la estructura real está en lo oculto. Y esto cambia completamente la perspectiva. Nos han enseñado a valorar lo visible, lo que se exhibe, lo que llama la atención. Pero en el cosmos, lo visible es minoría, lo invisible es mayoría, lo invisible es fundamento. Piensa en eso a escala humana. ¿Cuántas veces confundimos brillo con importancia? La voz más fuerte no siempre es la más profunda. La presencia más visible no siempre es la que más sostiene. Hay fuerzas silenciosas que mantienen sistemas enteros en equilibrio. Principios que no anuncian, valores que no se publicitan, convicciones que no necesitan aplauso. Son invisibles, pero sostienen galaxias internas. La materia oscura no compite por atención, no exige reconocimiento, no necesita ser comprendida para cumplir su función. Simplemente está ahí, sosteniendo, atrayendo, manteniendo la coherencia del todo. Sin ella, el universo sería dispersión. Con ella, hay estructura. Tal vez el error humano no es no entender el universo. Tal vez es olvidar que lo invisible tiene más peso de lo que imaginamos. Las raíces no se ven, pero sostienen el árbol. El aire no se ve, pero permite la vida. La gravedad no se ve, pero mantiene los planetas en órbita. Y la materia oscura no se ve, pero estructura el cosmos. Hay algo profundamente filosófico en esto. Lo que más sostiene tu vida no siempre es lo que más exhibes. La disciplina que nadie aplaude, la integridad que nadie supervisa, las decisiones que tomas en silencio. Eso es materia oscura. No brilla, pero mantiene tu galaxia unida. Vivimos en una cultura que idolatra la luz, pero el universo funciona gracias a lo que no ilumina. Lo invisible no es ausencia, es fundamento. No es vacío, es estructura. Cuando mires el cielo esta noche, no pienses solo en las estrellas. Piensa en lo que no puedes ver. Piensa en la red silenciosa que mantiene todo en su lugar. Piensa en las fuerzas invisibles que sostienen tu propia vida. Y entiende esto. No todo lo que importa se muestra. No todo lo que pesa se ve. No todo lo que sostiene necesita reconocimiento. La materia oscura no brilla, pero sin ella no habría galaxias y nada de lo que conoces. Una hormiga sola parece insignificante, pequeña, frágil, fácil de ignorar, pero una colonia es otra cosa. Una colonia de hormigas puede estar formada por miles, a veces millones de individuos, y sin embargo funciona como si fuera un solo organismo. No hay discursos motivacionales, no hay aplausos, no hay líderes carismáticos dando órdenes visibles. Y aún así, construyen ciudades subterráneas complejas,
Organizan rutas de abastecimiento, protegen su territorio, cultivan hongos, crían nuevas generaciones. Todo sin caos. Todo sin ego. Lo fascinante no es su fuerza, es su coordinación. Cada hormiga actúa siguiendo reglas simples. Responder a feromonas, seguir patrones, reaccionar al entorno. No entienden el plan maestro. No tienen una visión completa del sistema. Pero el sistema emerge. La inteligencia no está en su mente individual, está en la red. A este fenómeno se le llama inteligencia colectiva. La colonia no necesita un protagonista. Funciona porque cada parte cumple su función. La obrera no quiere ser reina. La soldado no compite por protagonismo. La reina no administra cada movimiento. Cada uno hace lo que le corresponde y el conjunto prospera. Observa una fila de hormigas transportando alimento. No se empujan, no discuten quién lleva la carga más pesada, no abandonan la ruta por capricho, siguen un rastro químico invisible, un hilo de información que conecta a todas. Si un camino se bloquea, encuentran otro. Si una ruta se vuelve más eficiente, la refuerzan. Aprenden como sistema, se adaptan como sistema. La colonia piensa. Hay algo profundamente filosófico en esto. En un mundo donde el protagonismo se idolatra, la colonia demuestra que la verdadera fuerza puede estar en la cooperación silenciosa. No todo sistema necesita una figura central visible. Algunas estructuras funcionan mejor cuando el ego se diluye, cuando el propósito es mayor que el individuo. Una colonia puede sobrevivir incluso si pierde muchas hormigas, porque su identidad no depende de una sola. Su fuerza no está en el individuo, está en la estructura compartida. En el flujo constante de información, en la coordinación invisible, en el compromiso colectivo. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si aplicáramos ese principio a nuestras propias estructuras? ¿Cuántas veces los sistemas colapsan porque dependen demasiado de una sola figura? ¿Cuántas veces el ego interrumpe la cooperación? La colonia nos recuerda algo esencial. No necesitas ser el centro para ser indispensable. No necesitas destacar para aportar valor. El impacto no siempre es individual. A veces es sistemático. La hormiga no busca reconocimiento, busca contribuir. Y en esa contribución constante, construye algo que la supera. La colonia es más grande que cualquier hormiga, pero no existe sin ellas. Esa es la paradoja. El individuo importa, pero el sistema lo trasciende. Cuando observas una colonia trabajando, ves movimiento, pero lo que realmente estás viendo es armonía. Una coreografía sin coreógrafo visible. Un orden que emerge del compromiso compartido. Tal vez la lección más profunda es esta. La grandeza no siempre se construye desde arriba, a veces se construye desde abajo. Desde lo pequeño, desde lo constante, desde lo disciplinado. Sin ruido, sin espectáculo, solo trabajo coordinado. La próxima vez que veas una fila de hormigas cruzando el suelo, no la pises con indiferencia. Observa el sistema. Observa cómo lo diminuto puede volverse monumental cuando coopera. La colonia no brilla, no busca atención, pero construye imperios subterráneos. Y nos recuerda que la verdadera inteligencia no siempre tiene un rostro. A veces, tiene miles. En el silencio del bosque, cuando cae la noche y el aire se vuelve denso, se escucha un aullido. No es solo un sonido, es coordinación, es identidad, es pertenencia. Durante mucho tiempo nos enseñaron que las manadas de lobos funcionan bajo una jerarquía brutal. Un alfa dominante, un líder que impone su fuerza, una estructura basada en la agresión,
Pero esa idea estaba incompleta. Las investigaciones modernas revelaron algo distinto. La manada no es una dictadura, es una familia. En estado natural, una manada suele estar formada por una pareja reproductora y sus crías de distintos años. No hay lucha constante por poder. No hay competencia permanente por liderazgo. Hay cooperación. Los padres guían, los jóvenes aprenden, los adultos cuidan, los fuertes protegen. Los experimentados deciden cuándo avanzar. El liderazgo no se impone, se ejerce desde la responsabilidad. Cuando la manada se mueve, no lo hace al azar. Los lobos más fuertes suelen ir atrás, protegen el flanco, defienden al grupo. Los más vulnerables van al centro. Los experimentados marcan el ritmo. No se trata de quién va adelante, se trata de quién sostiene la estructura. La fuerza de la manada no está en el lobo más dominante, está en la sincronización. Cazan juntos, viajan juntos, sobreviven juntos. Cada miembro entiende su rol. No compiten por ser el centro, comparten el propósito. Hay algo profundamente revelador en esto. La verdadera autoridad no nace del miedo, nace del cuidado. El líder auténtico no es el que más intimida, es el que más protege. No es el que grita más fuerte, es el que mantiene la cohesión. La manada también entiende algo más. La supervivencia no es individual. Un lobo aislado tiene menos probabilidades de sobrevivir. En grupo, aumentan sus posibilidades. La cooperación no es debilidad, es estrategia evolutiva. Y hay otro detalle fascinante. Cuando un miembro se debilita, la manada no lo abandona inmediatamente. Se adapta, reduce la velocidad, ajusta el ritmo. Porque el valor de un integrante no se mide solo por su fuerza actual, se mide por su pertenencia. En una cultura que glorifica la independencia extrema, la manada recuerda algo esencial. Somos más fuertes en comunidad, pero no cualquier comunidad. Una que tenga estructura, que tenga roles claros, que tenga liderazgo consciente. Una que entienda que la autoridad no es dominación, es responsabilidad compartida. Y el aullido nocturno no es un acto de agresión, es una señal. Estamos aquí, estamos juntos, estamos coordinados. Es comunicación, es vínculo, es identidad colectiva. Tal vez el mayor error humano ha sido confundir liderazgo con control. El lobo que guía no necesita demostrar su poder cada minuto. La manada lo reconoce, no porque imponga, sino porque sostiene. La organización de la manada nos enseña que el orden no siempre nace de la fuerza bruta. Puede nacer de la confianza, de la experiencia, de la coherencia. El respeto nos exige. Se gana. La próxima vez que escuches un aullido en un documental o veas una manada moverse en sincronía, no lo mires como un simple instinto salvaje. Observa la estructura. Observa el equilibrio entre liderazgo y cooperación. Observa cómo la fuerza real no es individual, es colectiva. La manada no sobrevive porque tenga al más agresivo, sobrevive porque tiene al más consciente. Y en ese equilibrio entre autoridad y cuidado, se mantiene unida. Dentro de ti, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay un código. No lo ves, no lo sientes, no lo escuchas, pero está escribiendo tu existencia segundo a segundo. En el núcleo de casi cada célula de tu cuerpo existe una molécula llamada ADN. Una doble hélice elegante, enrollada como una escalera infinita. Pero no es solo estructura, es lenguaje. 4 letras químicas, A, T, C y G,
Con solo 4 símbolos, la vida ha escrito la diversidad completa del planeta. Bosques, océanos, aves migratorias, elefantes y tú. El ADN es información. Es una secuencia precisa que indica cómo construir proteínas, cómo formar tejidos, cómo desarrollar órganos. No piensa, no decide, pero contiene instrucciones. Y esas instrucciones se ejecutan con una precisión extraordinaria. Lo más fascinante es esto. Cada célula de tu cuerpo contiene prácticamente el mismo ADN, la misma información. Y aún así, una célula se convierte en neurona, otro en músculo, otra en piel. El código es el mismo, lo que cambia es la expresión. Y aquí aparece una lección profunda. No todo depende del contenido, a veces depende de cómo se activa. El potencial puede estar completo dentro de ti, pero si no se expresa, permanece silencioso. El ADN no es solo herencia, es posibilidad. Cada generación transmite este código, una cadena ininterrumpida que ha viajado por millones de años. Tu ADN ha sobrevivido a extinciones masivas, cambios climáticos, migraciones ancestrales, eras completas. Eres el resultado de una continuidad ininterrumpida de la vida. No eres casualidad, eres persistencia biológica. El ADN también comete errores, mutaciones, pequeños cambios en la secuencia. A veces son irrelevantes, a veces generan enfermedades y a veces producen evolución. La diversidad que vemos en el mundo existe gracias a variaciones en el código. La imperfección también crea avance. Hay algo casi poético en esto. La vida no está escrita como un texto rígido. Está escrita como un lenguaje dinámico, un lenguaje que se copia, se adapta, se corrige y continúa. El ADN nos recuerda que somos información organizada, que la estructura invisible es más poderosa que la apariencia externa, que lo que no se ve, el código, determina lo que sí se ve, la forma. Y hay algo aún más profundo. El ADN no actúa solo. Necesita contexto, ambiente, señales externas. Lo que te rodea influye en qué partes del código se activan. No eres solo lo que heredaste, eres la interacción entre la información interna y tu entorno. El lenguaje de la vida no grita, opera en silencio. Se replica en la oscuridad microscópica, pero sostiene todo lo que eres. Tu voz, tu mirada, tu manera de pensar. Todo comenzó como una secuencia química. La próxima vez que pienses en identidad, no la reduzcas a lo visible. Dentro de ti existe un texto antiguo, escrito mucho antes de que tu nombre existiera. Un texto que ha viajado por generaciones. Un lenguaje que no se escucha, pero se manifiesta en cada latido. El ADN no es solo biología. Es memoria, es continuidad, es potencial esperando expresión. Y en esa doble hélice silenciosa, la vida sigue escribiéndose. A miles de kilómetros bajo la superficie de la Tierra, en oscuridad absoluta, sin testigos, sin aplausos, ocurre algo extraordinario. El carbono común se convierte en diamante. No por inspiración, no por intención, no por deseo, por presión. Por una presión inmensa, por temperaturas extremas, por un entorno hostil. Durante millones de años. El diamante no nace en la comodidad, nace en condiciones que destruirían casi cualquier otra estructura. El mismo elemento que compone el grafito, blando, frágil, bajo presión se reorganiza. Los átomos cambian su estructura.
se alinean de otra forma, y lo que antes era común se vuelve una de las formas más duras conocidas. El material es el mismo, la estructura es distinta. Ahí está la clave. La presión no cambia lo que eres, revela cómo estás estructurado. El carbono no se queja, no protesta, no negocia con la tierra. Resiste, se reorganiza, se transforma, no porque quiera, sino porque las condiciones lo obligan a evolucionar. Hay algo profundamente humano en esto. Todos admiramos el diamante, su brillo, su dureza, su valor, pero pocos piensan en su origen. Oscuridad, aislamiento, compresión, tiempo, mucho tiempo. Vivimos en una cultura que evita la presión, que huye de la incomodidad, que busca alivio inmediato. Pero la Tierra nos enseña otra narrativa. Algunas transformaciones solo ocurren bajo tensión extrema. El grafito y el diamante están hechos de lo mismo, carbono. La diferencia no es la esencia, es la disposición interna. Bajo presión, los enlaces se vuelven más fuertes, más compactos, más resistentes. La estructura se perfecciona. Quizá la pregunta no es ¿por qué estoy bajo presión? Quizá la pregunta es ¿qué estructura está formándose en mí ahora? Las etapas más oscuras suelen sentirse como aplastamiento, como encierro, como silencio prolongado. Pero la presión también elimina lo débil. Reordena prioridades, fortalece lo esencial. El diamante no se forma en la superficie, no se forma en ambientes suaves, se forma donde casi nada más sobrevive. Y cuando finalmente emerge, no lo hace frágil, lo hace casi indestructible. Pero hay algo aún más interesante. Muchos diamantes no llegan a la superficie por sí solos. Necesitan erupciones volcánicas para salir. Explosiones violentas, movimientos tectónicos. La misma fuerza que destruye paisajes es la que trae el diamante a la luz. A veces la ruptura externa revela lo que se formó internamente. La presión no siempre es castigo, puede ser proceso. No siempre es señal de fracaso, puede ser señal de formación. Nadie ve el proceso subterráneo, solo ven el brillo final. Pero el valor real no está en el brillo, está en lo que resistió para existir. La próxima vez que sientas que el entorno te comprime, que las circunstancias te superan, que la carga es excesiva, recuerda esto: el carbono común y el diamante comparten origen. Lo que los separa es la presión sostenida. Tal vez no estás siendo aplastado, tal vez estás siendo estructurado, porque algunas de las formas más fuertes del mundo no nacen en la luz, nacen en las profundidades, y solo después de resistir lo inimaginable, brillan. Si cortas el tronco de un árbol, verás círculos, anillos concéntricos uno dentro de otro. No son decoración, son tiempo. Cada anillo representa un año de vida. 1 año más. No importa si fue un año abundante, no importa si fue un año seco, el árbol lo registra todo, en silencio. Hay años donde el anillo es grueso, clima favorable, agua suficiente, crecimiento expansivo. Y hay años donde el anillo es delgado, sequía, frío, escasez. Pero ambos quedan grabados. El árbol no borra los años difíciles, los integra. Desde afuera ves un tronco firme, altura, presencia, estabilidad. Pero lo que sostiene todo eso está adentro. Capas acumuladas con paciencia. El árbol no crece de golpe, no da saltos dramáticos, no se transforma en roble en una semana. Crece milímetro a milímetro, anillo a anillo, sin anunciarlo.
Hay algo profundamente honesto en esto. El crecimiento real no siempre es visible, no siempre es espectacular. A veces es lento, casi imperceptible, pero constante. Y aquí aparece la lección. El árbol no se obsesiona con el resultado final, no se compara con el bosque, no acelera su proceso. Responde al entorno, se adapta al clima y sigue creciendo. Los años duros no lo destruyen necesariamente, lo fortalecen. Un anillo delgado no es un fracaso, es resiliencia registrada. Es prueba de supervivencia. Imagina que pudieras ver tus propios anillos, tus años de abundancia, tus años de sequía, tus etapas de expansión, tus etapas de contracción. Todo estaría ahí. Nada fue desperdicio. Incluso los periodos difíciles añadieron estructura, añadieron densidad, añadieron carácter. Un árbol fuerte no es el que nunca enfrentó tormentas, es el que desarrolló raíces profundas. Las raíces no buscan aplausos, buscan estabilidad. Y mientras más fuertes son, más alto puede crecer el tronco. Hay otro detalle fascinante. Los árboles no crecen solos en un bosque. Sus raíces pueden conectarse bajo tierra, compartir nutrientes, enviar señales, advertir peligros. Lo visible es individual, lo invisible es red. El árbol nos enseña algo esencial. El crecimiento no siempre es expansión externa. A veces es fortalecimiento interno, a veces es consolidación, a veces es simplemente resistir una estación más. En una cultura obsesionada con resultados rápidos, el árbol propone otra narrativa. Paciencia, proceso, profundidad. No todos tus años serán espectaculares, pero todos pueden añadir un anillo. No todos tus periodos serán abundantes, pero todos pueden aportar estructura. La próxima vez que veas un tronco firme, recuerda que su verdadera historia está en el interior. Capas sobre capas. Tiempo acumulado, cicatrices convertidas en soporte. El árbol no presume su proceso, lo sostiene, y eso es suficiente, porque el crecimiento real no siempre se nota desde afuera, pero siempre deja marca por dentro. No la ves, no la escuchas, no la sientes directamente, pero ahora mismo te está sosteniendo. La gravedad es la razón por la que tus pies tocan el suelo, la razón por la que el océano no se desprende del planeta, la razón por la que la luna no se pierde en el vacío. Es la fuerza más constante que experimentas y casi nunca piensas en ella. La gravedad no grita, no exige atención, no compite, simplemente está. Siempre está. Todo en el universo con masa ejerce gravedad. Un planeta, una estrella, un cuerpo. La fuerza es proporcional a la masa. Mientras más grande eres, más atraes. Los planetas orbitan estrellas gracias a la gravedad. Las galaxias se mantienen unidas gracias a la gravedad. Incluso la luz puede curvarse por su efecto. Es invisible, pero organiza el cosmos. Y aquí está lo fascinante. La gravedad no empuja, atrae, no obliga desde afuera, llama desde adentro. Es una fuerza de atracción constante, silenciosa, innegociable. Sin gravedad todo flotaría sin dirección, sin centro, sin órbita, sin coherencia. El universo sería dispersión, caos sin vínculo. Hay algo profundamente humano en esto. Todos tenemos algo que nos gravitaciona, algo que nos ancla, un principio, un propósito, una convicción. Si no lo tienes, flotas, te dispersas, te pierdes en estímulos. La gravedad no necesita aprobación,
No depende de opiniones, no cambia porque alguien dude de ella. Funciona igual con creyentes y escépticos. Es ley. El árbol que vimos crecer crece desafiándola, pero también depende de ella. El agua fluye por ella. La presión que crea diamantes existe gracias a ella. La manada pisa firme por ella. La gravedad está en todos los episodios y nunca la mencionamos. Eso es lo más poderoso. Las fuerzas más importantes no siempre son las más visibles. Hay personas que tienen gravedad interna, no porque imponga, sino porque su coherencia atrae, su estructura atrae, su claridad atrae. No necesitan perseguir, orbitan, y otros orbitan alrededor de ellos. La gravedad también tiene otra cara. Si hay algo demasiado masivo, puede colapsar. Las estrellas gigantes al final de su vida pueden convertirse en agujeros negros. Cuando la gravedad se vuelve extrema, ni la luz escapa. La misma fuerza que sostiene puede absorberlo todo. Entonces la pregunta no es si tienes gravedad. La pregunta es, ¿estás equilibrado? ¿Tu centro sostiene o consume? La gravedad no se negocia, pero sí puedes decidir qué masa construyes. Qué tan denso es tu carácter, qué tan firme es tu núcleo, qué tan fuerte es tu centro. Porque todo lo que no tiene centro termina desintegrándose. Y todo lo que tiene estructura interna genera órbita. Genera estabilidad, genera sistema. La gravedad no busca protagonismo, pero sin ella no hay universo. Y sin un centro firme no hay vida coherente. Tal vez el verdadero poder no es brillar, es sostener, no imponerse, es atraer una estructura, no es moverse sin rumbo. Es tener un núcleo que lo mantenga todo en su lugar. La gravedad no se ve, pero si desapareciera un segundo, todo se rompería. Así funcionan las fuerzas más importantes. No necesitan espectáculo, necesitan constancia. Puedes sobrevivir sin reconocimiento, sin aplauso, sin validación, pero no puedes sobrevivir sin flujo. Dentro de ti ahora mismo hay un sistema en movimiento constante. La sangre no descansa, no pide permiso, no toma vacaciones, no espera motivación. Circula, latido tras latido. Un adulto tiene aproximadamente 5 litros de sangre. 5 litros que recorren miles de kilómetros de vasos sanguíneos cada día. Transporta oxígeno, lleva nutrientes, retira desechos, defiende contra invasores. Es logística pura. Es movimiento inteligente. El corazón late, pero la sangre trabaja. Si el flujo se detiene, la vida también. La sangre no discrimina, no decide qué órganos merecen más oxígeno por ego. No compite, sirve. Va donde se necesita, sin protagonismo. Y aquí aparece el principio. La vida no depende solo de estructura, depende de circulación. No basta con tener talento si no fluye. No basta con tener ideas si no se mueven. No basta con tener recursos si no circulan. La sangre que se estanca se vuelve peligrosa, coágulos, bloqueos, colapsos. El problema no siempre es falta de volumen. A veces es falta de movimiento. El cuerpo puede tener suficiente sangre, pero si no fluye correctamente, muere. Un sistema puede tener suficiente potencial, pero si no circula, colapsa. Hay algo profundamente revelador en esto. Lo que fluye vive. Lo que se estanca se deteriora. La sangre también tiene memoria inmunológica. Recuerda amenazas pasadas. Aprende,
se adapta, defiende mejor la próxima vez. No olvida a lo que la atacó, pero tampoco vive en pánico constante. Responde cuando es necesario. El flujo es equilibrio, demasiado rápido puede desbordarse, demasiado lento puede coagularse. La vida es ritmo, no aceleración constante, no parálisis. Ritmo. La sangre conecta todo, tu cerebro depende de ella, tus músculos dependen de ella, tus órganos dependen de ella. Ninguna parte es autosuficiente. Todo está interconectado por flujo. El corazón impulsa pero no retiene. Empuja hacia afuera, confía en el retorno. Late, suelta, recibe, repite. Tal vez el problema de muchos no es la falta de capacidad, es falta de circulación interna. Ideas que nunca se ejecutan, talento que nunca se comparte, emociones que nunca se procesan, recursos que nunca se mueven. La sangre no acumula, distribuye y esa distribución sostiene la vida. Si cortas el flujo hacia una parte del cuerpo, esa parte comienza a morir. Si cortas el flujo hacia un área de tu vida, también. La sangre nos enseña que vivir no solo es existir, es moverse, es interactuar, es dar y recibir en equilibrio. No necesitas más volumen, necesitas mejor circulación. No necesitas más oportunidades, necesitas mover las que ya tienes. No necesitas más energía, necesitas dirección. La sangre no busca reconocimiento, pero cada segundo decide si sigues aquí. Es invisible bajo la piel, pero sostiene todo lo visible. Tal vez la pregunta no es cuánto tienes. La pregunta es, ¿está fluyendo? Porque lo que no fluye se convierte en carga. Y lo que circula con propósito se convierte en vida. No lo ves. No lo escuchas, pero lo estás perdiendo ahora mismo. El tiempo no corre, avanza, no se acelera, no se detiene, no retrocede, simplemente continúa. Puedes ignorarlo, puedes distraerte, puedes llenarlo de ruido, pero no puedes pausarlo. Todo en tu vida está atravesado por tiempo. Tus células envejecen, tus recuerdos se desvanecen, tus oportunidades caducan, tus decisiones se vuelven irreversibles. El tiempo no amenaza, pero transforma todo. Hay algo brutalmente honesto en él. No discrimina. Rico, pobre, fuerte o débil, genio o ignorante. Todos reciben la misma cantidad diaria. 24 horas, ni una más ni una menos. El tiempo es el único recurso verdaderamente democrático, pero también es el más malgastado. Un árbol necesita décadas para fortalecerse. Un diamante necesita millones de años para formarse. Una galaxia tarda miles de millones en expandirse. El tiempo es el arquitecto silencioso de todo lo grande. Y sin embargo, vivimos como si fuera infinito, postergamos, dudamos, esperamos el momento perfecto. Pero el tiempo no espera nuestra claridad. Avanza igual. Hay algo aún más profundo. El tiempo no solo construye, también desgasta. Erosiona montañas, desgasta metales, envejece cuerpos. Nada escapa. No puedes ganar contra el tiempo, pero puedes alinearte con él. Hay una diferencia enorme. Quien lucha contra el tiempo vive en ansiedad. Quien lo entiende vive en estrategia. El tiempo recompensa la constancia, castiga la dispersión, amplifica lo que repites. Si repites disciplina, te fortalece. Si repites caos, te fragmenta. No juzga, multiplica. Un día parece insignificante, pero 1000 días acumulados cambian una vida. Un hábito pequeño repetido durante años
redefine identidad. El tiempo no trabaja en intensidad, trabaja en acumulación. También es impecable. Lo que no haces hoy se convierte en deuda futura. Lo que no enfrentas ahora crece. Lo que no construyes se pierde. Hay algo casi sagrado en esto. Cada segundo que pasa no vuelve nunca en ningún universo. La juventud no es permanente, la energía no es permanente, las oportunidades no son permanentes. El tiempo es el límite que da valor a todo. Sin límite, nada importaría. Si fuera eterno, no habría urgencia, no habría prioridad, no habría significado. El tiempo es lo que hace que cada decisión pese. No puedes almacenarlo, no puedes comprar más, no puedes recuperarlo, pero puedes usarlo. La pregunta no es cuánto tiempo tienes, la pregunta es en qué lo estás convirtiendo. Porque el tiempo siempre se convierte en algo. En habilidad, en experiencia, en deterioro, en sabiduría, en arrepentimiento. Depende de cómo lo uses. El tiempo no te traiciona, te refleja. Te devuelve lo que hiciste con él. Mientras escuchas esto, ya se fueron varios minutos. No volverán. Nunca volverán. Y eso es lo que lo hace poderoso. El tiempo no negocia, pero sí recompensa. No se detiene, pero sí construye. No grita, pero define tu destino. Si quitaras tu piel, tus músculos, tu rostro, tu apariencia, lo que quedaría sería estructura. Hueso, estructura interna, soporte. El esqueleto no se exhibe, no presume, no compite por atención, pero sin él no podrías mantenerte de pie. Un cuerpo adulto tiene 206 huesos, 206 piezas perfectamente articuladas. No están diseñadas para verse bonitas, están diseñadas para sostener peso, para resistir impacto, para proteger órganos vitales. El cráneo protege el cerebro, las costillas protegen el corazón, las columnas sostienen todo el sistema. El esqueleto no busca protagonismo, sostiene. Y aquí está el principio. Lo que realmente te sostiene casi nunca es visible. Las personas suelen trabajar su exterior, imagen, presencia, estética, pero descuidan su estructura interna. Valores, disciplina, principios. Sin estructura, cualquier impacto te derrumba. El hueso es fuerte, pero no rígido en exceso. Tiene cierta flexibilidad. Esa combinación es clave. Demasiada rigidez se quiebra, demasiada blandura colapsa. Equilibrio. El esqueleto también se fortalece bajo carga. Cuando levantas peso, tus huesos se adaptan, se densifican, se vuelven más resistentes. La carga controlada fortalece la estructura. La ausencia total de carga la debilita. Eso es brutalmente honesto. Sin desafío te vuelves frágil. Sin peso te debilitas. La incomodidad bien administrada construye densidad. Nadie aplauda tu columna, pero sin ella no caminas. Nadie celebra tus valores silenciosos, pero sin ellos no te mantienes firme. El esqueleto no se queja cuando el cuerpo se mueve. No exige reconocimiento. Simplemente cumple su función, día tras día, año tras año. También tiene algo poderoso, memoria estructural. Si un hueso se fractura y sana correctamente, puede volverse más fuerte en esa zona reparada. La reparación adecuada crea densidad adicional. No toda fractura es debilidad permanente. Algunas son refuerzo. Pero si la fractura no se trata, la estructura se deforma. Y esa deformación afecta a todo el sistema. Un pequeño deslizamiento puede generar dolor constante. Pequeñas incoherencias internas también. El esqueleto no improvisa, está diseñado con proporciones exactas, con articulaciones precisas. No hay caos en su arquitectura.
hay intención. Lo que te sostiene en la vida no son aplausos, son principios. No es popularidad, es coherencia. No es apariencia, es estructura. Puedes construir músculo, puedes cambiar tu imagen, puedes modificar tu estilo. Pero si tu estructura interna es débil, todo lo demás es inestable. Un edificio puede verse imponente, pero si su estructura es frágil, colapsa. Lo mismo ocurre contigo. La pregunta no es qué tan bien luces. La pregunta es, ¿tu estructura soporta presión? ¿Tu columna interna está alineada? ¿Tus principios resisten impacto? El esqueleto trabaja en silencio, pero es la razón por la que te mantienes erguido. No necesita validación, necesita integridad. Tal vez el verdadero trabajo no es pulir el exterior, es fortalecer el soporte invisible, porque lo visible impresiona, pero lo invisible sostiene. Donde hay luz, hay sombra. Es inevitable. No importa qué tan brillante seas, no importa qué tan limpio parezca tu discurso, no importa qué tan elevada sea tu imagen, siempre habrá una sombra. La sombra no es maldad, no es demonio, no es oscuridad absoluta. Es lo que no muestras, lo que reprimes, lo que escondes, lo que niegas. Cuando el sol está alto, la sombra es pequeña. Cuando la luz cae de lado, se alarga. Cuando no hay luz, parece desaparecer, pero no se va, solo cambia de forma. Psicológicamente, la sombra es todo aquello que no aceptas de ti mismo. Tus impulsos incómodos, tus contradicciones, tus inseguridades, tus deseos ocultos, tu agresividad reprimida, tu miedo. No desaparece por ignorarlos, se esconden y desde ahí influyen. Lo más peligroso de la sombra no es que exista, es no reconocerla. Lo que no integras te controla, lo que niegas se filtra, lo que reprimes explota. Una persona que afirma ser incapaz de ira, probablemente la proyecta. Una persona que presume pureza absoluta, probablemente está ocultando algo. La sombra no desaparece por normalizarla, se transforma cuando la miras. Hay algo profundamente honesto en esto. Eres luz y oscuridad, capacidad de crear y capacidad de destruir, disciplina y deseo. Compasión y ego. Negar una parte no te vuelve más virtuoso, te vuelve fragmentado. La sombra no busca destruirte, busca integración, es energía no reconocida, potencial no aceptado, fuerza mal dirigida. Un líder que no acepta su sombra puede volverse tirano. Un hombre que no acepta su integridad puede volverse pasivo o explosivo. Una persona que no reconoce su ambición puede sabotearse. La sombra no es el enemigo, es la parte cruda que necesita conciencia. Observa tu reacción cuando alguien te irrita. Lo que más criticas en otros muchas veces es reflejo. La sombra proyectada. Lo que no toleras afuera puede estar pidiendo atención adentro. No se trata de justificarlo todo. Se trata de reconocerlo, mirarlo, nombrarlo, aceptar que existe. La madurez no es eliminar la sombra, es integrarla. Saber que puedes dañar y elegir no hacerlo. Saber que puedes manipular y elegir transparencia. Saber que tienes oscuridad y no negarla. Una persona que integra su sombra no necesita fingir perfección. Tiene profundidad, tiene realismo, tiene coherencia, porque ya no huye de sí misma. La sombra te acompaña siempre. Bajo el sol, bajo la luna, en el éxito, en el fracaso, no la puedes arrancar, pero sí puedes comprenderla. Y con esto cerramos la temporada. La gravedad te da centro, la sangre te da flujo, el tiempo te da límite, el esqueleto te da estructura.
Pero la sombra te da totalidad. Sin sombra no hay dimensión, sin contraste no hay profundidad, sin oscuridad no hay definición de luz. Tal vez el verdadero crecimiento no es volverte más brillante, es volverte más íntegro. Aceptar que dentro de ti conviven fuerzas opuestas. Y aún así, elegir conscientemente. La sombra no te abandona, pero tampoco viene a destruirte. Viene a recordarte que eres complejo, que no eres plano, que no eres perfecto. Eres humano. Y la verdadera fuerza no está en negar tu oscuridad, está en sostenerla sin dejar que te gobierne.